Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor Edgar Cerez con el tema Vivir en Obediencia. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarles. Gracias a Dios que estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. Es un verdadero placer y un verdadero privilegio que estemos aquí todos juntos. Como ustedes recordarán, estamos estudiando Efesios, el libro de Efesios, en esta serie que se llama ¿Qué espera Dios de mí? Hemos estado estudiando juntos ¿qué espera Dios de nosotros? Y vamos a empezar hoy en Efesios capítulo 6, es el pasaje que nos toca, Efesios capítulo 6. A pesar de que Efesios capítulo 6 lo vamos a estudiar el día de hoy, hay que recordar que la Biblia, en este caso esta carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, no fue escrita originalmente dividida en capítulos y versículos como lo tenemos nosotros. Por lo tanto, Pablo sigue con la misma idea. Desde el versículo 21, Pablo viene en la misma idea. Y Efesios 6.1 es la misma idea de Efesios capítulo 5 del versículo 21 en adelante. Entonces mantengamos esa misma idea. El día de hoy vamos a predicar y la predicación de hoy se llama Vivir en Obediencia. ¿Por qué se llama Vivir en Obediencia? Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 6, primeros 4 versículos del 1 al 4. Seguramente usted conoce este pasaje, probablemente como a mí se lo decían a cada rato cuando era un mozalbete, cuando era un joven soy joven, pero todavía más joven, me lo decía a cada rato mi mamacita chula. Vamos a leerlo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A mí me leían hasta ahí. No sé por qué. Ya después cuando aprendí a leer, dije, mujer, me estás robando. Ya, o sea, mi mamá. Y ahora, ya, ese no es cierto, mamá. Ahora, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a hablar entonces acerca de este versículo, de todo lo que nos enseña. Yo me voy a centrar en tres cosas, en tres elementos muy claros de este pasaje que acabamos de leer. Uno habla de los padres, vamos a hablar de eso. Otro habla de los hijos, vamos a hablar de eso. Pero el primero con el que me quiero centrar es que habla de la obediencia. Vamos a hablar del tema de la obediencia. Yo creo, y quiero ser muy claro, yo Edgar Cerez, yo creo que la obediencia es una verdad espiritual contenida en la Biblia. Es una verdad profunda del reino de los cielos. Yo tengo la firme convicción de que el concepto de la obediencia es fundamental en la Biblia y en la vida cristiana y en la revelación de Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque creo que la obediencia es fundamental y es un principio que todo cristiano y toda persona debe comprender muy bien. ¿Ok? Número 1. Déjenme hablar de este principio o esta verdad espiritual de la obediencia. Porque la obediencia es una consecuencia natural al someternos. Bíblicamente hablando, la obediencia es consecuencia de someterse. Es muy interesante que Efesios capítulo 5 en el versículo 21, cuando está hablando acerca de las relaciones entre matrimonio, utiliza la palabra someteos. Y cuando habla de la iglesia, habla de la palabra someteos. ¿Por qué utiliza la palabra someteos, creo yo? Porque está hablando entre iguales. Es decir, el esposo y la esposa están al mismo nivel delante de Dios. Dice la Biblia que somos coherederos. Yo me tengo que someter. Entre nosotros como hermanos somos iguales, somos pares. Por eso habla de la palabra someteos. Pero en el Efesios capítulo 1 y en el capítulo 5 habla acerca de relaciones que no son iguales, que no son pares. En este caso de los padres hacia los hijos,
que estará usted de acuerdo conmigo que no hay igualdad. No estoy diciendo que uno más o que otro menos, pero hay una relación de autoridad. ¿Sí me doy a entender? Hay una relación de autoridad. Y más adelante habla acerca del concepto de los siervos a los amos. Eso lo vamos a predicar, bueno, yo no, pero se va a predicar la próxima semana. No me quiero adelantar, pero es muy claro que el concepto de siervo no lo pensemos como esclavos, lo que entendemos hoy como esclavitud. En ese entonces el contexto era otro. Pero bueno, primero utiliza la opción de sometimiento, ahorita utiliza la palabra obediencia. Estrictamente hablando, la palabra obediencia, literalmente hablando, significa escuchar debajo de, lo que habla de una actitud. Yo primero me debo someter a la autoridad de alguien. En este caso, yo me estoy sometiendo a la autoridad de mis papás. Cuando yo me someto a la autoridad de mis papás, entonces mi obediencia es como si yo escuchase debajo de la autoridad de mis papás. En la obediencia está implícita el sometimiento, en la obediencia está implícita la actitud. Es decir, la Biblia no contempla la obediencia como una actitud de, bueno, está bien, ya lo voy a hacer porque tú me dices, pero no quiero, ya, déjame. Yo me voy a confesar aquí en varios pecados, ¿eh? Yo reconozco que cuando era joven a veces tenía esa actitud con mis papás, ¿no? Bien, está bien, no quiero hacerlo, papá, pero lo voy a hacer. Y yo me sentía muy bíblico. En serio. Y una vez le dije a mi papá, mi papá me dijo, hijo, tienes que hacerlo con buena actitud. No es cierto. No es cierto, tengo que obedecer. Te estoy obedeciendo y ya. No, sí es cierto. Sí es cierto. La obediencia implica la actitud correcta. Por lo tanto, la actitud correcta es esta actitud de sometimiento, de someterse. Jesús mismo es un reflejo de esta actitud de obediencia. Mateo capítulo 3, dice la palabra en Mateo capítulo 3 que cuando Jesús es bautizado se escucha una voz del cielo, el Padre, que dice, este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia o en él tengo contentamiento. Pregunta, ¿cuántos milagros había hecho Jesús para este momento? Ninguno, porque todavía no empezaba su ministerio. ¿A cuántas personas ya había sanado? Ninguno. ¿A cuántas personas había resucitado? ¿A cuántos endemoniados había liberado? A ninguno. Entonces, ¿por qué el Padre dijo, este es mi Hijo amado y en él tengo contentamiento? En él mi alma se complace. ¿De dónde venía el contentamiento del Padre hacia el Hijo si todavía no hacía ninguna obra ni ningún milagro? En su obediencia. Porque versículos antes dice la Biblia que cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista le dice, no, espérame Jesús, no, yo te tendría que bautizar a ti. ¿Cómo crees que tú vas a venir a bautizarme a mí? Y Jesús muy claramente le dice, deja ya, como diciéndole, sí, tienes toda la razón. Yo no necesito bautizarme para perdón de pecados porque yo no he pecado. Pero Jesús le dice, conviene que así lo hagamos por justicia. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, no necesito bautizarme para arrepentimiento porque no tengo nada que arrepentirme, pero me voy a bautizar por obediencia. Jesús tenía una actitud de obediencia hacia el Padre. Probablemente hay muchos versículos que nos hablan acerca de la obediencia de Jesús, pero probablemente el pasaje, desde mi punto de vista, que más claramente refleja esta actitud de obediencia de Jesús hacia el Padre es Juan capítulo 5. Cuando Jesucristo sana a este hombre paralítico, ¿se acuerda? El hombre paralítico de Betsaida o Betesda. Jesús sana a este hombre y los fariseos le empiezan a buscar y le empiezan a reclamar a Jesús de por qué sanó en día sábado. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? El Hijo no puede hacer nada si el Padre no se lo ordena. Todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. En pocas palabras, Jesús lo que está diciendo es, a ver, si le quieren reclamar a alguien, no me reclamen a mí, reclamen al Padre. Porque todo lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo en obediencia.
Lo estoy haciendo porque el Padre me dijo que lo hiciera. Esto habla de este concepto de obediencia de parte de Dios. De parte de Jesucristo. Jesucristo es un modelo perfecto de obediencia. La obediencia no es una verdad espiritual, no solamente porque es la consecuencia natural de someterse, es una verdad espiritual porque en la obediencia hay tres elementos, otros dos elementos que la acompañan, en total son tres, como está ahí en la pantalla: autoridad, obediencia y fe. Déjeme explicar estos conceptos de autoridad, obediencia y fe. Me llevaría mucho tiempo explicárselo. Es tema de una predicación, pero se lo voy a explicar rápidamente solamente a través de un ejemplo. Dice la palabra en Mateo capítulo 8 que en una ocasión se acerca un centurión a Jesús. ¿Se acuerda usted de la historia? Se acerca un centurión a Jesús y le dice: Jesús, por favor, te pido que sanes. Dice la Biblia que le rogó: por favor, te pido que sanes a mi siervo. Está enfermo, está paralítico, está enfermo, sánalo, por favor. Y Jesús le dice: ok, voy a ir a sanarlo. Y cuando parece que Jesús va a camino a casa del centurión, el centurión le dice: no, espérame, pero no vayas a mi casa, porque soy indigno de que entres a mi casa. Mira, Jesús, solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Se acuerda usted de eso? Solamente di la palabra y mi siervo. Y el centurión hace una declaración, ¡wow!, impresionante. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también, escuche bien, porque yo también soy un hombre que bajo autoridad y también soy un hombre que tiene autoridad. Y yo le digo a esta persona: ven, y viene. Le digo a esta persona: ve, y va. Le digo a esta persona: haz esto, y lo hace. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús dice: wow. Bueno, no dice wow, pero yo creo que dijo wow. Jesús dice: wow, no había visto en Israel tanta... ¿En qué momento el centurión habló de la fe? En ninguno. ¿De qué habló? De autoridad. El centurión nunca habló de fe. El centurión habló de autoridad. Es decir, el centurión dice: mira, dejemos algo muy claro. Yo soy una persona bajo autoridad, pero yo también tengo autoridad. El centurión entendía algo, número uno: autoridad. El que tiene la autoridad, como en este caso yo, dijo el centurión, yo tengo autoridad. El tener autoridad genera... Cuando tú comprendes esta posición de autoridad, ¿qué es lo que genera en ti? Obediencia. El centurión le está diciendo a Jesús: mira, Jesús, yo entiendo que me fue dada autoridad porque soy un centurión. De tal manera que si le digo a un soldado: ven, ¿qué es lo que yo espero? Que venga. Y si yo le digo a este soldado: oye, soldado, ve, ¿qué tiene que hacer? Ir. Y si yo le digo a otro soldado: oye, soldado, haz esto, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo. El centurión dice: a ver, me queda muy claro que yo tengo autoridad. Y como tengo autoridad, la gente me tiene que obedecer. Y como la gente me tiene que obedecer, ¿dónde está la fe? ¿En qué momento en la ecuación entra la fe? ¿Por qué Jesús introdujo el concepto de fe cuando el centurión estaba hablando de autoridad y de obediencia? Si yo entiendo que Dios tiene la autoridad sobre mi vida, eso me va a llevar a obedecer. Y cuando Dios me pide que haga algo que no comprendo, el punto no es si obedezco o no, porque reconozco su autoridad, sino que tengo que reconocer que en ese momento mi obediencia es un acto de fe. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque tengo fe en Él. Y como tengo fe en Él, lo obedezco.
¿Y por qué lo obedezco? Porque reconozco su autoridad sobre mí. De tal manera que la fe no es una cuestión mística de, Señor, el premio mayor, Padre, el premio mayor, Señor. El premio mayor. Es que me falta fe, espérame, es que este cinturón me aprieta. Pásenme el pantalón para comer. Ay, el premio mayor. No es una cuestión de actitud, no es una cuestión mística. La fe es un tema de obediencia. Porque yo reconozco la autoridad de Dios sobre mi vida, y como reconozco la autoridad de Dios sobre mi vida, obedezco. Y cuando hay situaciones en que mi mente racional no me ayuda a obedecer, híjole, es que Dios me está pidiendo que deje esto, pero ¿cómo lo voy a dejar? Me va a doler, voy a sentir re feo. ¿Cómo lo voy a dejar? Ok, lo voy a hacer a pesar de que no entiendo, a pesar de que mis sentidos, mi razón, mi lógica, mi corazón no quiere, pero lo hago en un acto de fe porque reconozco la autoridad de mi Padre. Y esa autoridad me lleva a obedecer. Sí me doy a entender. De tal manera que por eso Jesús le dice, wow, no había visto tanta fe. Déjame hacer 2 preguntas aquí. Si tú estás batallando con fe, hermano, oren por mí porque me falta fe. Hermano, oren por mí porque que Dios me dé fe, porque tengo que hacer esto, pero no estoy seguro. Hermano, ¿no será que realmente lo que te falta no es fe? Es obediencia. Tu problema no es un problema de fe. Tu problema es un problema de obediencia. O puede ser que tú estés batallando con la obediencia. Mira, sé que lo tengo que hacer, pero más no puedo. O sea, ya lo sé. No me eches el rollo de que tengo que portar. Ya lo sé, pero nomás no se me da. No puedo. O sea, ayúdenme para que yo sea obediente. ¿No será que tu problema en realidad no es un problema de obediencia, sino que no has reconocido la autoridad de Dios sobre ti? Y por eso no estás obedeciendo. Nosotros somos salvos por fe, ¿estamos de acuerdo? No somos salvos por obediencia, ¿estás de acuerdo conmigo? Lo que nos salva es la fe, no la obediencia. Dejemos eso bien claro. Pero la mayor evidencia de mi fe es la obediencia. Realmente tú no estás teniendo problemas con tu obediencia, tú estás teniendo problemas con reconocer la autoridad de Dios sobre tu vida. Y por eso no obedeces. ¿Sabes por qué no obedeces? Porque sabes que puedes no obedecer. Bueno, no me va a pasar. Y si pasa algo, bueno, pues ya. No has entendido la autoridad de Dios sobre tu vida. ¿Te das cuenta? ¡Wow! ¡Qué impresionante! La autoridad, entender la autoridad de Dios sobre mi vida, me hace obedecer. Y cuando tengo que obedecer algo que no entiendo y no comprendo, entra en acción la fe. Pero la fe me lleva a obedecer. Y déjame terminar con este concepto de la verdad espiritual, de la obediencia como una verdad espiritual. Dios nos ha dado este modelo, es un modelo de Dios. La obediencia es un modelo de Dios. El mayor ejemplo de obediencia es Jesucristo. No me va a llevar mucho tiempo explicarlo. Filipenses capítulo 2, después lo lee por favor. Filipenses capítulo 2 dice que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, lo que está diciendo Pablo es, la exaltación de Jesucristo es consecuencia de su obediencia. Jesús obedeció, por lo tanto, la consecuencia de su obediencia total fue que fue exaltado hasta lo sumo. Tu salvación y mi salvación
son consecuencia de la obediencia de Jesucristo. Es un modelo de Dios. Y vemos muchísimos ejemplos, ¿no? Me va a llevar mucho tiempo de esto, pero solamente déjame explicarte 4 ejemplos de modelos de Dios acerca de la obediencia. 1, Samuel. ¿Te acuerdas de Samuel? ¿Sí se acuerdan de eso? Pues lo conocimos. Samuel. Imagínate, Dios le habla en sueños y le dice: Samuel, tengo algo que decirte. ¿Qué? Voy a destruir a tu jefe. Lo voy a quitar. Porque es pésimo como líder. Pésimo. Lo voy a quitar. ¿Y quién crees que estaba abajo de Elí? Samuel. O sea, es como si Dios te hablara y te dijera: oye, quiero decirte algo, voy a quitar a tu jefe, y tú eres el segundo del jefe. ¿Qué es lo normal que hubiera hecho Samuel? Ay, papá. Pues si Elí se muere, ¿a quién le toca? ¿Cuál fue la actitud de Samuel delante de Elí? Obediencia. Elí le dice a Samuel: Samuel, ¿qué te dijo Dios? Samuel pudo haber dicho: pues mira, que te traiga unas cajas, va, en pocas palabras, que eches de una vez tus cosas, que para la tarde me des las llaves de la oficina. Samuel, ¿qué te dijo Dios? Y Samuel dice: no te quiero decir. ¿Qué te dijo? No, por favor, no me obligues. Te juro, te obligo que me digas lo que te dijo Dios. Si no me dices lo que Dios te dijo acerca de mí, que lo que te dijo te suceda. Y Samuel dice: ok, está bien. Y le dice. Pero la actitud de Samuel delante de Elí fue de respeto y de obediencia. Escucha bien esto. Los mejores liderazgos en la Biblia tienen una misma característica. Todos tienen una misma característica. Se dieron debajo de liderazgos incapaces. Los mejores liderazgos en la Biblia se dan bajo liderazgos incapaces. Si Dios te puso un liderazgo incapaz, es porque te está trabajando contigo. Es porque te está preparando. Probablemente. Otro ejemplo, David. David estuvo debajo de un liderazgo nefasto, de un liderazgo decadente como el de Saúl. Otro ejemplo, Pablo. Dice la Biblia que Pablo estaba siendo cuestionado. Estaba delante del Sanedrín y empieza a hablar acerca del Evangelio de Jesucristo. Y cuando está hablando, se baja una persona, se acerca a él. No le pediría a alguien que venga para poner el ejemplo, porque va a ser muy feo. Se acerca a él y le da una bofetada. ¡Pua! A Pablo. Imagínate, Pablo hablando del Evangelio y de repente alguien viene y ¡pum! Le da un golpe. ¡Pua! Y Pablo se enoja tanto que voltea con ese hombre y le dice: ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me golpeas? Eres un sepulcro blanqueado. Y por ahí alguien le dice: ¡Ey, Pablo! Pablo, es el sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Perdóname, no sabía que eras el sumo sacerdote. Discúlpame, por favor. Pablo sabía que efectivamente el sumo sacerdote era un sepulcro blanqueado, pero lo respetaba. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad de parte de Dios. Uno de los hombres más corruptos en la crucifixión de Jesucristo fue Caifás. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te acuerdas de la historia? Caifás, uno de los hombres más corruptos en la crucifixión de Jesucristo. ¿Sabías tú que Dios utilizó a Caifás y le dio una palabra profética? ¿Por qué? Porque Dios estaba respetando la posición de Caifás. Dice el libro de Juan que Caifás profetizó. ¿Cómo es posible que Caifás haya profetizado? Sí, porque Dios dijo: voy a utilizar al sumo sacerdote. ¿Quién es Caifás? Híjole. Bueno, pues yo lo respeto. Y Dios lo respetó y profetizó. Ese es otro tema, lo vamos a publicar después. Un ejemplo más, y con esta me despido de este tema, no se emociona. Me despido de este tema, del modelo de Dios.
Absalón. ¿Se acuerda de Absalón? ¿Quién es Absalón? Un hombre que anhelaba el liderazgo, un hombre que soñaba con el liderazgo. ¿Y qué fue lo que hizo Absalón? Se paró en la puerta de la entrada de la ciudad. Y cada persona que iba pasando platicaba con él y le decía, ¿a dónde vas? Es que voy a hablar con el rey porque fíjate que tengo un problema. Ay, ¿cómo crees? Mira, si yo fuera rey, te ayudaría. Es más, hasta te consigo un crédito Infonavit. Pero ¿qué crees? No soy rey. ¿A dónde vas? Es que fíjate que me robaron unas vacas. Ay, tú tienes la razón, tienes derecho a que te hagan justicia. Si yo fuera el rey, te ayudaría y te haría justicia. Pero ¿qué crees? No soy el rey. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba echando el corazón de la gente aquí. No hacemos nosotros a veces lo mismo que... Ay, ¿a poco eso te dijo el jefe? Si yo fuera el jefe, yo sí te hubiera dado permiso de faltar, ¿eh? Perdóname, ¿para qué hiciste ese comentario? ¿Para quitarle autoridad a tu jefe y echártela a la bolsa? Ay, si yo fuera el pastor, las cosas serían diferentes. Pero como no soy el pastor... ¿De dónde nace tu comentario? Perdón. Con todo amor, eso es un espíritu de Absalón. Eso es un espíritu de rebeldía que va en contra del modelo de obediencia que Jesucristo enseñó. Jesucristo nunca le dijo a sus discípulos, es que yo quisiera amarlos tanto, pero pues tengo que morir, yo no quería, pero bueno. Nunca hizo eso. Obediencia es un concepto fundamental, es una verdad espiritual contenida en la Biblia. Por lo tanto, tenemos mucho que trabajar en el concepto de obediencia. Déjenme avanzar. Dice este pasaje en Efesios 6, en el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Déjenme hablar de la obediencia de los hijos. Aquí hay muchos hijos, ¿verdad? Bueno, todos somos hijos, pero lo que me refiero que hijos que todavía no están casados. Sí veo por aquí muchos chamaquitos muchos chicos que se fueron de pinta de efecto, chamacos van a ver, ya me los caché. Ok, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Obedece a tus padres. Características de este pasaje. Número 1 dice, obedeced en el Señor. Esta es una clave importante. Dios espera que obedezcas, sí, pero la obediencia tiene que ser en el Señor. ¿Qué significa? Bajo la autoridad de Dios. Es decir, mi obediencia no tiene que ser total y absoluta a mis padres. La respuesta es no. Bíblicamente, la respuesta es no. Y papás, antes de que empiecen a sacarse el zapato y aventármelo, la única razón por la cual tú puedes no obedecer a tus padres es porque tus padres están pidiendo hacer algo que abiertamente está en contra de la voluntad de Dios o en contra de lo revelado por Dios en las Escrituras. Es decir, estamos hablando de un papá que probablemente no es cristiano. Por ejemplo, que tu papá te diga, no te doy permiso de bautizarte. Papá, es que yo me quiero bautizar. No porque yo no quiero. Bueno, si eres menor de edad, tendrás su razón, tienes que obedecer. Pero si eres mayor de edad, papá, yo me quiero bautizar porque quiero obedecer el mandato de Dios y me voy a bautizar. Pero tenemos que obedecer en el Señor. Se supone que si el hijo está en el Señor y el padre está el papá o la mamá está en el Señor, la voluntad de Dios, la voluntad del papá o de la mamá debe estar alineada a la voluntad de Dios. No debe haber mayor problema. Evidentemente va a haber cosas en las que no estemos de acuerdo, va a haber cosas en las que yo como hijo me cuesta trabajo obedecer porque no estoy de acuerdo, sí, pero te repito, si no es algo que tiene que ver abiertamente con obedecer la palabra de Dios, entonces no puedes aplicar Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 es cuando Pedro y Juan dijeron, ¿tú crees que vamos a dejar de obedecer a Dios por obedecerte a ti?
Ese es un principio y ahí se aplica. Si tu papá te dice, no quiero que leas la Biblia, papá, ¿tú crees que voy a dejar de obedecer a Dios por obedecerte a ti? Ahí se aplica. Pero si tu papá te dice, no tienes permiso de ir a la fiesta porque tienes bajas calificaciones, ahí no aplica. Papá, ¿tú crees que voy a dejar de ir a la fiesta por obedecerte a ti? No, ahí no aplica, ahí no aplica. Ahí hay obediencia total. Aún si tú crees que lo que te está pidiendo que obedezcas es injusto. Porque lo que Dios va a evaluar en ti no es tu sentido de justicia, es tu sentido de obediencia. Dios quiere obediencia, no justicia. Tengo que obedecer. Ahora, ¿qué sucede si hay algo que quiero, pero no está empatando con lo que mi papá me dijo? No, es que sí, papá, es que no. Papá, dame chance, es que mira, está bien guapo y es del grupo de alabanza. Ándale, papá, mira. Papá, por favor. Ok, pero el papá dice, no, ¿cuál guapo? Está re feo. Y si es del grupo de alabanza, pero cada que sube lo baja porque se equivoca, no se aprenden los cantos. No es cierto, Cheo, nada más estoy inventando aquí de tu grupo de alabanza, ¿eh? Buenísimo el grupo de alabanza. Y casi todos son casados, así que es un ejemplo. Ok, ¿qué hago? Ok, la Biblia también nos da ejemplo de cómo manejar un desacuerdo con tu autoridad. ¿Cómo puedo manejar un desacuerdo con mi autoridad? Daniel, dice la Biblia que Daniel, ¿se acuerda de la historia de Daniel cuando es llevado cautivo a Babilonia? Dice la Biblia que es puesto bajo la autoridad del principal de los eunucos, de Melzar. Melzar era el capitán de los eunucos. Entonces a Melzar le fue dada una función. Tenía autoridad. La autoridad de Melzar era, dale de comer a todos, imagínense que ustedes son, dale de comer a todos estos príncipes y estas princesas. Ah, qué bonito. Dale de comer a todos estos príncipes y a todas estas princesas para que sean siervos del rey Nabucodonosor. Y Daniel, junto con sus amigos, dice, perdón, yo no quiero contaminarme con la comida del rey, porque hay que recordar que esta comida primero era ofrecida a los ídolos antes de ser entregada a los que habían sido tomados cautivos. Daniel dice, no quiero, yo propuse en mi corazón no contaminarme. ¿Qué es lo que hizo Daniel con Melzar? Melzar, el capitán, el encargado de los eunucos. ¿Qué le dijo? A ver, Melzar, yo no lo voy a hacer si te gusta. Si no, ni modo. A ver, Melzar, yo ya soy mayor de edad. Y si no me voy es porque todavía no trabajo. Además, tú tienes la obligación de mantenerme, Melzar. ¿Para qué nos invaden? Ahora me mantienes. Esa no fue la actitud de Daniel, aunque Daniel tenía la razón. ¿Cuál fue la actitud de Daniel? Se acercó con Melzar y le dijo, Melzar, te ruego. Qué actitud tan diferente, ¿no? Te ruego, danos oportunidad. Dame oportunidad, por favor. No, es que ¿cómo voy a dejar que ustedes nada más coman agua y legumbres? Van a estar todos flacos. Y Daniel le dice, mira, Melzar, te lo ruego, por favor, 10 días. Dame 10 días. Si en 10 días tú ves que esto nos está afectando, entonces hacemos lo que tú digas. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? No estaba de acuerdo con su autoridad. Presentó su inconformidad, pero fue respetuoso. Honró a su autoridad. La obediencia a tus padres tiene que estar basada en la honra. Podríamos hablar acerca de muchos ejemplos de la honra, pero nos va a llevar mucho tiempo. Solamente déjame tomar este ejemplo. Hónralos aun cuando no estés de acuerdo con ellos. Melzar, yo honro tu posición como autoridad. Solo te pido, dame la oportunidad. ¿Qué hubiera sucedido si después de 10 días Daniel hubiera estado todo flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones? ¿Qué hubiera sucedido? Seguramente Melzar le hubiera dicho, Daniel, no está funcionando su dieta, coman. ¿Qué hubiera tenido que haber? ¿Qué hubiese tenido que hacer Daniel y sus amigos? Comer. ¿Por qué? Porque él se comprometió.
dame 10 días. Si en 10 días no funciona, hacemos lo que tú digas. Papá, dame la oportunidad, dame una semana. Si en una semana tú ves que no he cambiado mi actitud, hacemos lo que tú me digas. Papá, dame la oportunidad. Mamá, dame oportunidad. Si tú ves que no está sucediendo esto, hacemos lo que tú me digas. Ahora, yo creo firmemente que ¿por qué sí funcionaron las cosas? Porque la gracia de Dios estaba sobre Daniel. Porque él tenía la razón, porque Dios le estaba respaldando. Confía en que Dios te va a respaldar, si es que tiene la razón. Voy un poquito más rápido. Entonces, es muy claro cómo Daniel honró la posición de Melzar. Honra a tus padres. Yo sé que hay muchas formas de honrarlos, pero la mejor manera de honrarlo, estamos hablando de obediencia, es cuando no quieres obedecer. Papá, la verdad no quiero, pero lo voy a hacer porque te amo. Córtate el cabello. Papá, me encanta traer el matorral en la cabeza. Me siento como príncipe encantador. Pero si tú me dices que no, lo voy a hacer, no porque esté convencido, sino porque quiero honrarte. Te quiero honrar con esto, papá. Y hónralo. Honra a tu padre, honra a tu madre. Y termino. Dice el pasaje, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿A qué se refiere esta promesa? Déjeme explicar aquí. Casi siempre, tiene dos interpretaciones. La primera interpretación sería una aplicación individual, que es la más conocida, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que te va a ir bien y que serás de larga vida sobre la tierra. Es correcto y mucho ojo, no dejes de usarlo, ¿ok? Ese a mí sí mi mamá, porque yo sí era bien tremendo, mi mamá cada rato me decía, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, si no te vas a ver que no vas a llegar a viejo, que no sé qué. Está bien, es una buena aplicación. Sin embargo, parece que la esencia del pasaje no es esa. Insisto, no dejes de usarlo porque está bien, pero la esencia del pasaje no es esa. ¿Cuál es la esencia del pasaje? En realidad la esencia es una aplicación social. ¿Por qué una aplicación social? La primera vez que se menciona esta promesa es en Éxodo capítulo 20, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Israel. Cuando Dios le da los 10 mandamientos a Israel, Dios le dice, Dios no se los dio a un individuo, Dios se los dio a una nación. Entonces Dios dice, honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿A qué tierra se refería? No se estaba refiriendo a la tierra del planeta Tierra, o sea, mi vida terrenal. No se estaba refiriendo a eso. ¿A qué se estaba refiriendo? A la tierra prometida. Cuando Dios les dijo, mira, honra a tu padre y a tu madre, si tú los honras te va a ir bien y como nación vas a permanecer y vas a prosperar y vas a ser una nación de larga vida en la tierra que yo te voy a dar. Es una promesa no individual, es una promesa dada a una nación. ¿Por qué se destruyó Babilonia? ¿Por qué se destruyó Grecia? ¿Por qué se destruyó Roma? Por la decadencia social. Y la decadencia social inició con la ruptura de las relaciones en la familia, entre los padres y los hijos. ¿Cómo es posible que Israel como nación ha prevalecido tantos años, ha prevalecido guerras, ha prevalecido persecución? Porque es una promesa de Dios. Porque el pueblo de Israel ha sabido honrar a sus padres y han sido una nación de larga vida. ¿Te das cuenta? Es una promesa individual, sí, síguelo usando así,
pero es una promesa social, es una promesa a una nación. Nación que honra a sus padres, nación que honra a su madre, nación que honra a sus mayores, es una nación de larga vida. Wow. Hijos, obedezcan, por favor, obedece. Es un principio bíblico, es una verdad bíblica. Obedece, por favor. Termino con esto, este tema, ¿no? Termino con esto. Hay ocasiones, hijo, escúchame, hijo, yo sé que muchos le van a hablar por su celular a su hijo que está en efecto. Escucha. Hay ocasiones en donde, casi siempre, lo que importa no es quién tiene la razón. Lo que importa es quién tiene la autoridad. Porque lo que importa no es la razón. Lo que importa es la obediencia. Vamos con los papás. Bueno, hermano, gracias a Dios ya me voy. Okay. Vamos con los papás. Obediencia de los padres hacia Dios, no hacia los hijos, hacia Dios. Versículo 4. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Déjeme explicar aquí. No, vosotros padres, número 1 dice, no provoques a ira a tus hijos. Lo primero que tú tienes que hacer es no provoques a ira a tus hijos. Tenemos que reconocer que muchos de nosotros provocamos a nuestros hijos a ira. Con el tema de que te llevas bien y que es mi amigo y que somos cuates y somos como hermanas, hasta nos confunden de la misma edad. Hermana, sí, está bien, pero no es tu amiga, hermana, y que no la provoques a ira. Ahí está tu novio, ahí está re feo, yo no sé qué le ves, está re feo. No la provoques a ira. No provoques a ira. Ay, mijo, mire esos pelos. ¿Quién te va a amar? ¿Quién te va a querer así? Solamente tu madre. Peínate, caramba. No lo provoques a ira. No nada más lo provocamos con comentarios tan vanos como los que acabo de decir. Muchas veces nuestro amor mismo, equivocado, porque nuestro amor es corrupto, porque somos personas no santas, puede estar provocando la ira de nuestros hijos. Y pongo solamente algunos ejemplos. Número 1, Israel, Jacob, provocó la ira de sus hijos. ¿De qué forma? A través del favoritismo. Jacob tenía un favorito. Es que mi hijo, este sí es mi hijo, este es gallo. Los demás son pollitos. Este es gallo. Este es mi hijo, este es el bueno. Los demás fueron 9 intentos, 9 ensayos. Pero este es el bueno. ¿Qué fue lo que provocó Jacob? La ira de los otros 10. Ay, ¿por qué no se quieren? Porque los estás provocando a ira. No los compares. No provoques la ira de tus otros hijos contra el hijo. Otro ejemplo, David provocó la ira de su hijo. ¿De qué manera? Con injusticia. Uno de sus hijos pecó, cometió un delito. ¿Y qué fue y el otro hermano le empieza a decir, papá, ¿qué hubo, papá? Bueno, no le dijo qué hubo, pero papá, ¿qué pasó? Papá, mira lo que hizo mi hermano. ¿Y qué fue lo que hizo David? Déjalo. Ya, déjalo. Ahí yo veo. Papá, en buena onda, mira lo que hizo. ¿Qué vas a hacer? Ya, tú no me digas qué hacer como papá. Yo veo qué hago con él. No hizo nada. Y provocó la ira de su hijo. No provoques la ira de tu hijo. Otro ejemplo. Elí. ¿Te acuerdas, Elí, del ejemplo de Samuel? Elí provocó la ira y el pecado de sus hijos. ¿Sabes cuál fue? Elí fue un pésimo sacerdote. ¿Sabes por qué Dios lo castigó? No por ser pésimo sacerdote. Lo castigó por ser pésimo padre. Le dijo, porque tus hijos están pecando y tú lo sabes y no los estás estorbando. Y por eso te voy a quitar la posición. No por ser mal sacerdote, eso yo lo veo. Pero eres un pésimo padre. Porque sabes que están pecando tus hijos y no eres un estorbo para ellos.
Y cuando tengas oportunidad, lee la maldición de Dios hacia Elí. Está impresionante. Te voy a quitar, no habrá ninguno de tu descendencia que sea sacerdote. Y siempre va a haber una persona en tus generaciones que va a andar mendigando por un puesto en el ministerio y va a andar rogando por unas monedas por haber sido un pésimo padre, porque dejaste que tus hijos pecaran. Y de esa manera Elí provocó la ira de Dios hacia sus hijos. Estorba a tus hijos. Tú eres el estorbo. No seas tan flexible, no seas tan permisivo en la pecaminosidad de tus hijos. Ve la vida de Elí. Y déjame terminar con esta parte. Dice Pablo a los padres, criadlos en disciplina y amonestación. Cuando dice criadlos en disciplina, no se refiere a disciplina de que tú los disciplines. No se refiere a eso, aunque es válido. Yo no tengo ningún problema con la disciplina, no tengo ningún problema. Mi mamá tampoco la tuvo conmigo. y yo soy muy bíblico, como dijo Jesucristo, lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Entonces, como yo recibí varita, ahí les van mis hijos. Y no tienen ningún problema ni están traumados. Es mi posición, mi personal punto de vista. Pero no está hablando de ese tipo de disciplina. Cuando dice criadlos en disciplina, se refiere a tu disciplina. No que tú los disciplines. Cuando dice criadlos en disciplina significa sé congruente con la crianza que les estás dando. Es lo que está diciendo. Sé congruente con tu guianza, sé congruente con tus enseñanzas. Papá, todos los papás varones, imagínate esto, papá varón, que llega tu nena, tu princesa, y te dice, oye, pa, es que fíjate que aquí en el grupo de jóvenes hay un chico que me gusta. Y me dijo que pues no te haga caso. Que tú como mi papá, pues ya estás out, ¿no? O sea, fuera. Que no te haga caso. Que tú no tienes por qué meterte en mi vida. Y me dijo que yo ya soy otra cosa. Y que tú ya no tengo por qué respetarte. Papá, ¿qué sentirías? ¿Dónde está ese chamaco? Tráemelo. Tráeme. Ahorita se me va a olvidar que soy cristiano, nacido de nuevo. Ay, Dios, ay, Padre. Y que la ira del Padre venga. ¿Verdad que no lo permitirías? Yo no lo permitiría. Papá, ¿tú lo permitirías? Yo no lo permitiría. Entonces, ¿por qué tú lo haces con tu suegro? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hija, no permitas que tu novio te hable mal de mí, cuando tú le hablas mal a tu esposa de su padre? Eso es disciplina. Papá, yo quiero que mi prometido te trate como tú tratas a tu suegro. Amén. Y lo mismo para las mujeres. Mamá, ¿en serio estás dispuesta a que la novia, la sierva, la novia de tu hijo, le diga a tu hijo, ay, no le hagas caso a tu mamá, es re chismosa? Ay, entonces no lo hagas. No permitas algo que tú sabes que no es correcto delante de Dios. A mí me encanta, me fascina la vida de Jetro, un suegro impresionantemente sabio. La Biblia habla más de la relación de Moisés con su suegro que con su esposa. Y era una relación increíble.
y guíalos en amonestación. Uf. Por favor, y con eso termino, te lo pido. Ayuda a nosotros que estamos aquí para ayudar a tus hijos a que sean guiados en enseñanza. Y perdóname perdóname que lo comente, pero lo tengo que comentar, perdóname. Si tú crees que cuando los chicos están allá arriba, en el tercer piso, en los grupos de secundaria, prepa, universidad, y los subimos nada más a jugar, no es así. No están jugando. Tú como papá tienes el derecho, cuando quieras, sube. Tienes todo el derecho, te doy el permiso como encargado del Ministerio Juvenil, te doy permiso, sube, ve lo que estamos haciendo, nada más, por favor, no le hables a tus hijos y le saques fotos, porque me lo avergüenzas, ¿no? Mi hijo, eso no, pero sube, no los ponemos a jugar nada más. Les hemos hablado acerca de los discípulos, del fruto del Espíritu, les hablamos acerca de cómo tomar decisiones, les hablamos acerca de la santidad. La última vez con universitarios y profesionistas vimos el tema apologética, porque queremos que crezcan en el Señor. Ayúdanos, mándanos a tus hijos. No llegan nada más a jugar, te lo prometo. Llegamos a poder sembrar en ellos la semilla que tú y yo tenemos responsabilidad delante de Dios. Quiero terminar haciendo una oración. Yo desconozco cuál sea tu situación, así con tus ojos cerrados. Yo desconozco cuál sea tu situación respecto de tus padres o tus hijos. Yo desconozco si tu corazón está muy lejos de tus hijos o si tú como hijo estás muy lejos del corazón de tu padre. No lo sé. Lo que sí sé es que es una promesa de parte de Dios que Él hará regresar el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Probablemente hay personas aquí que ni siquiera tuvieron la oportunidad de vivir una relación con su padre. Probablemente te ríes porque es chistoso, pero nunca sabrás lo que es que tu papá haga una broma mala contigo porque ni siquiera estuvo presente. Pero déjame decirte que aquí está Dios tu Padre. Y yo como padre te puedo decir el amor que tengo por mis hijos. Y ese es el mismo amor que Dios tiene para ti, sin importar si estuvieron tus padres o no. Alguna vez yo hablé con mis hijos y con mis hijas y les dije, tienes que entender algo. Desde antes de que tú nacieras, yo ya te amaba. Y la primera persona que te vio cuando naciste fui yo. Y hay recuerdos que tal vez tú no recuerdas, pero que están presentes en mí. Y de algo puedes estar seguro, que hasta el último día en el cual Dios me llame a su presencia, estarás en mi corazón. Y no importa qué pase, no importa lo que suceda, mi amor a ti es incondicional. Porque yo soy tu Padre. Y nunca nadie te amará como yo te amo a ti. Nunca nadie te conocerá como yo te conozco a ti. Y ese es el amor del Padre hacia ti. Dios te ama, aun si no tuviste padre. Aun si la relación con tu padre ha sido tal que no la quieres recordar. Dios te amó desde el momento en que naciste. Y el amor soberano de Dios está para consolarte, para sanarte, para limpiar toda herida, para traerte de regreso al redil. Soy capaz de dejar a todos con tal de ir a buscarte, porque quiero que estés aquí.
porque quiero que vivas mi amor. Señor, enséñanos a ser padres amorosos, enséñanos a ser hijos obedientes, enséñanos a ser familias fuertes, que seamos fortalecidas en ti y por ti, Padre. Guíanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.